amigos? Bienvenidos a una emisión más de Política sin filtro. Hoy charlamos, sabe, con diferentes actores políticos, actores y actoras, para tener el lenguaje incluyente. Y sin duda, en este mes de junio, hace 20 años, hace 2 décadas, hubo una revuelta, una crisis social, un conflicto. Incluso se le llamó la primera insurrección del siglo. Hoy nos acompaña Flavio Sosa Villavicencio. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Gracias por aceptar. Gracias, Toño, a la orden. Oye, pues en este tema hablamos más que nada de lo que es la política, la grilla. Dicen que la política es el arte de comer sapos sin hacer gestos. ¿Estás de acuerdo? Me parece que esa es una barbaridad. Ok. Esa expresión es una barbaridad, porque es la política la que gobierna el mundo, es la política la que gobierna a los ayuntamientos, es la política la que gobierna a los estados, es la política la que gobierna a los países. ¿Cuál es la definición de política? Bueno, en este caso la política es el ejercicio del poder, que puede ser para beneficio de la mayoría o que puede ser para el beneficio de unos cuantos. Y ahí radica la cualidad que tiene, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cuando la política es el ejercicio del poder de unos cuantos y cuál es el ejemplo de un ejercicio de poder? Bueno, las autocracias, las que no respetan, los gobiernos que no respetan contrapesos, los gobiernos que no respetan estructuras democráticamente electas o que no tienen estructuras democráticamente electas. En alguna ocasión entrevistaban a Fidel Castro. Y Fidel Castro estaba hablando con un teólogo, con Fray Beto, se llama Fidel y la religión, se llama el libro. Y ahí él hace una definición que me parece adecuada. Él pone el ejemplo del Papa. Creo que el Papa representa el ejercicio del poder absoluto. Sin contrapeso. Sin contrapeso absoluto. Ese es un ejercicio del poder vertical, ¿no? Vertical. El Papa, por mandato divino, tiene el poder de gobernar la iglesia y todos sus ovejas tenemos la obligación de seguir sus mandatos, ¿no? O su palabra. Bueno, eso sucede en la mayoría de los credos, ¿no? De las religiones, ¿o no? Bueno, hay distinto tipo de religiones. Creo yo que otro ejemplo de autocracia en estos momentos es el gobierno de Donald Trump. Ok. Un personaje que llega el día de ayer al G7 y le dice, I'm the boss. No, yo soy el jefe. Claro. Les dice al G7. Algunos se sonríen, otros bromean y otros se aguantan las ganas de cuestionar. Ahí estaba Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Por ejemplo. Pero él dice, I'm the boss. O I am the boss, no sé cómo se dice exactamente, pero les dijo, yo soy el jefe. Ahí hay un ejemplo de un gobierno autocrático, de un gobierno autoritario. Yo digo que es el mayor mal del mundo, lo representa Donald Trump. Y ahí hay un ejemplo de la política para una aristocracia, que en este caso sería quienes verdaderamente gobiernan los Estados Unidos. La industria armamentista, la industria de la comunicación, algunas cuantas industrias que son como lo que sería ahora un Senado virtual que existe en el mundo y que son los dueños del mundo, claro, los que pueden mover una tecla y desequilibrar la economía de un país. Con un solo teclazo. Con una sola tecla pueden hacer que el capital migre de tal a cual lugar y poner en jaque la economía de un país, ¿no? Nosotros tenemos una política o un ejercicio de poder democrático realmente. Yo creo que no, creo que la democracia absoluta no existe, pero creo que en México hay un proceso que lo han empujado precisamente los movimientos sociales, que tiene su origen en muchas luchas populares. Yo ubico como el proceso de transformación que vive el país
como su origen contemporáneo más cercano en el movimiento de 68. Creo que el movimiento de 68 es un punto de partida para que este país vaya encontrando cauces cada vez más democráticos, menos autoritarios, ¿no? El 68 empujó la lucha de los 70, donde hubo movimientos armados, donde hubo luchas sindicales por la democratización del país, donde al interior de los sindicatos se dieron procesos que fueron buscando eso, democracia. En las universidades se conformaron sindicatos, luego vinieron los 80s, y en los 80s en la capital del país se vio envuelto, apareció el temblor del 85 que sacó a la sociedad a las calles a reclamar la reconstrucción de la ciudad, pero desde su propia perspectiva. Ante la inmovilización del el ejército, el gobierno federal, la estructura de gubernamental se quedó paralizado y la sociedad civil lo rebasó, ¿no? La sociedad civil lo rebasó. Y a lo largo y ancho del país fueron surgiendo fenómenos como las coordinadoras, la CENTE, la CEMPA, la CONAMUP, que representaba el movimiento urbano, la CENTE, que eran los maestros, la CEMPA, que eran las organizaciones sociales y campesinas, y se fueron tratando de construir una cosa que se llamó, ahorita me acuerdo, Asamblea Nacional Obrero Campesino y Popular, que trató de aglutinar a todas las coordinadoras. Fue un intento interesante, pero que no fructificó. ¿En eso participó la Asamblea de Barrios? Sí, ahí participa la Asamblea de Barrios en el Movimiento Urbano Popular, parte de la CONAMUP, y luego participan en la Asamblea, en la ANUCEP que te digo. Y luego a finales de los 80s hay una ruptura en el PRI, ¿no? Sí. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, pero eso es lo que vemos acá arriba, ¿no? Arriba. Claro. Pero abajo están corriendo muchos procesos, por decir abajo, es decir, en las comunidades, en los municipios, en el norte del país, el Frente Tierra y Libertad, en el sur del país está el movimiento de la COSEI, a finales de la década. Gobierno popular, ¿no? Bueno, hubo otros gobiernos que surgieron bajo las siglas, por ejemplo, del Partido Comunista, o incluso algunos que surgieron bajo la sigla de algún otro partido, pero con un lenguaje explícito de izquierda y con reconocimiento plenamente del movimiento popular, pues fue la COSEI, un precedente relevante. Entonces, en el Istmo hay un proceso ahí interesante, hay procesos en el centro del país, luchas populares interesantes. Entonces, este país se ha ido, insisto, buscando causas para que cada vez sea más democrático el ambiente, para que tengamos un lugar más, para hacer de México un lugar más habitable. Y en este momento estamos viviendo un proceso de transformación. Aunque pareciera de repente un gatopardismo, ¿no? Pues se puede, en una lógica radical, ¿no? Es decir, que quiere que las cosas cambien de raíz. En una perspectiva tú puedes decir que sí, efectivamente, que todo evoluciona para que nada cambie, como decía el clásico, ¿no? Sí. Pero en realidad a mí me parece que el haber pasado de un Estado neoliberal que tenía en el abandono a los más pobres a tener las bases de un estado de bienestar, donde empieza a salir gente de la pobreza, donde ya hay una pensión universal. Sí. Ahora que está en debate el tema de las pensiones, donde ya hay una pensión universal para mexicanas y mexicanos, donde ya hay becas para niños de primaria y secundaria, donde cada vez es más accesible la educación, donde... O con sus bemoles, ¿no? Claro, insisto, pero ya estamos recuperando la posibilidad de un Estado que se preocupe por los más débiles, ¿no? Estamos recuperando la rectoría del Estado que se estaba perdiendo en la educación y en la salud, se está recuperando. Entonces, claro que es muy relevante. Entonces, estamos hablando de que dejamos atrás el camino de Milei, sí, y tomamos el camino que marcó López Obrador. Hay que decirlo, López Obrador marca un nuevo camino para el desarrollo de los países en América Latina. ¿Por qué un nuevo camino? Se decía que con la llegada de la izquierda se iba a desatar la inflación, que se iba a devaluar el peso, sí, que la economía iba a estar mal manejada porque la izquierda no sabía gobernar
Y resulta que no, el peso es una moneda que se aprecia, la inflación se controla. Se decía que no deberíamos aumentar los salarios mínimos y se han aumentado radicalmente desde la llegada de López Obrador. El salario mínimo ha crecido de una manera muy relevante y entonces estamos hablando de otro momento para el Estado mexicano. Claro. Estamos hablando de un desarrollo más equilibrado cada vez más. Y entonces, efectivamente, dejamos atrás el camino del neoliberalismo y estamos tratando de encontrar nuestro propio camino. ¿Hemos logrado romper con el neoliberalismo? Por supuesto que totalmente no. Pues eso está en un mundo globalizado. Porque estamos hablando de un mundo globalizado, efectivamente, porque tenemos a los Estados Unidos ahí, porque el gobierno de López Obrador llega con un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y Canadá, y que se lo rompe, se desestabiliza la economía. Pertenecemos a un sistema financiero internacional del cual tú no te puedes hacer a un lado tan fácilmente. ¿Hubo buena política en los gobiernos neoliberales? ¿Perdón? ¿Hubo buena política en los gobiernos? Yo creo que los gobiernos neoliberales nos estaban llevando a un camino de empobrecimiento alarmante. Estaban llevando desataron un proceso de descampesinización, estaban desatando un proceso de integración para que termináramos siendo una colonia de los Estados Unidos. Capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje, eso es, nos estaba llevando al capitalismo. Eso fue el capitalismo salvaje. Y nos decían, no hay más ruta. Que los ricos tengan mucho dinero para que pueda chorrear a los de abajo. Esa era la ruta. Y entonces, afortunadamente, las luchas populares, los procesos democráticos que se han desarrollado en el país han logrado ir construyendo algo. Seguramente hay mucha gente insatisfecha. Hoy mismo están los reclamos de las maestras y los maestros por el tema de la pensión. ¿Es justo su reclamo? Sí. Por supuesto que es justo el reclamo de los maestros. ¿Los métodos? Hasta los métodos pues, son válidos porque no están recurriendo a la violencia. Hasta los métodos son válidos porque no están recurriendo a la violencia. ¿Qué sucede? Que somos parte de un sistema financiero internacional y efectivamente se tienen que buscar medidas que permitan evolucionar gradualmente hasta un sistema de pensiones que tenga respaldo financiero y que no se caiga de la noche a la mañana. No se trata de quitarle la pensión a los adultos mayores para dárselos a los maestros. No se trata de eso. No se trata de quitarle las becas a los más pobres para dárselas a los trabajadores del ISSSTE, a los que tienen ISSSTE. No se trata de eso. Se trata de encontrar un equilibrio y de un sistema de pensiones que se sostenga durante mucho tiempo. Todos los estados en el mundo tienen este problema. Tienen este debate. ¿Cómo sostener su sistema de pensiones? Tú revisa lo que está pasando en Argentina. Sí, todo. O sea, brutal. Por poner un ejemplo, estoy poniendo el ejemplo extremo. Entonces necesitamos encontrar nuestro propio camino. Y es importante la discusión. Por eso te digo, corren muchos procesos que es importante abrir el debate y por eso programas como este permiten que entendamos la complejidad del momento político que vivimos. Aunque, si bien es cierto que la lucha magisterial viene de hace 30 a 35 años, de repente que cayeron a lo mismo de que la pura cúpula maneja toda la base. Contra lo que luchaban se convirtieron. Lo que pasa es que no es lo mismo Oaxaca que Sonora. No es lo mismo el movimiento democrático magisterial de Oaxaca que el que sucede en Puebla. Nada más para no ir tan lejos. Que Puebla y que Guerrero, por mencionar dos estados. Aquí hay un proceso democrático en marcha. Aquí los maestros han elegido en su gran mayoría a sus direcciones. Y el rumbo del movimiento es responsabilidad de los maestros. Claro. Bueno, hay cosas que no le gustan a la sociedad probablemente, ¿no? Pero necesitamos también abrir espacios de diálogo entre magisterio y sociedad. También... Aunque sea puntapiés. Yo creo que sí podemos hablar. Creo que nos entendemos y creo que hay que buscarlo. También es responsabilidad de los gobiernos hacerlo, ¿eh? Debería propiciar diálogos entre magisterio y sociedad, por supuesto que sí. Insisto, este movimiento nos cuestiona muy fuertemente, cuestiona al gobierno, cuestiona al Estado mexicano, cuestiona al sistema político
y me parece legítimo su cuestionamiento. ¿Cómo encontrar plena satisfacción a sus demandas? Eso es lo que tenemos, es lo que se tiene que dialogar, ¿no? Encontrar el equilibrio. El punto de equilibrio. No es fácil. Se necesita pues mucha paciencia y mucha disposición de diálogo. Pues claro, sí. Regresamos en un minuto. Estamos en Políticas Sin Filtro platicando con Sosa Villavicencio. 50 Doctors somos un hospital con mucha tecnología, la mejor tecnología que existe hoy en la salud. Somos un hospital muy lujoso, pero lo más importante es que somos un hospital muy barato. Queremos brindar la mejor salud posible al menor precio posible, integrarnos mucho con la sociedad. Ser una alternativa de atención médica para las vecinas y vecinos de la ciudad que requieren servicios de alta calidad a precios competitivos, muy competitivos como lo hemos escuchado. El proyecto médico será un generador de empleo, más de 500 empleos en la construcción y 500 empleos más ya en la operación. Me motiva mucho el esquema que tienen en el cual hacen también equipo con los médicos locales, fortalece mucho la oferta médica en las regiones del estado, ya que también queremos que nuestras vecinas y vecinos de las 8 regiones vengan a tratarse a la capital, sepan que hay más opciones. Serán 206 consultorios. En la parte de abajo tendremos 9 locales comerciales y un hospital. Dentro del hospital, el hospital contará con 3 quirófanos. Uno de los 3 es un quirófano de alta especialidad con la área de hemodinamia, que es corazón. Es un hospital muy completo. Queremos desarrollar en Oaxaca, es un clúster médico, que es una área donde integramos el hospital, la parte académica, la parte de universidad, la parte de investigación, para hacer un polo de desarrollo dentro del sureste del país. Generar el turismo médico, este es un programa que estamos haciendo de la mano con la Secretaría de Economía, que venimos a integrarnos con la comunidad. Algo muy importante, la inversión, una parte la ponemos nosotros, la gente puede ser inversionista y ser socio del hospital, tanto inversores como doctores, y la parte médica puede comprar consultorios médicos, ya sea para uso personal o como una inversión. Le agradezco mucho al señor gobernador, al secretario de Desarrollo Económico, este trabajo en equipo y por supuesto fortalecer la economía de la capital y del estado de Oaxaca. Este es un hospital en Oaxaca, para Oaxaca, y algo bien importante es con proveeduría local. Muchas gracias. En lo profundo de las montañas zapotecas se encuentra San Baltasar Guelavila, Oaxaca. Un lugar mágico rodeado de cascadas y manantiales. Tierra milenaria donde crece una extensa variedad de agaves silvestres. Manos expertas protegen este terreno sagrado. Manos que cosechan y siembran el agave con el que se produce un mezcal artesanal hecho cuidadosamente. Los mezcales de la familia Convite reflejan experiencia y conocimientos ancestrales en la dedicada tarea de destilar agaves. Cada botella es un ejemplo de pasión y destreza. Cada una es la muestra de una antigua tradición y de la tierra que vio crecer la planta. Mezcal Convite es compartir, festejar, tradición y sabor. Bien, estamos de regreso en Políticas Sin Filtro. Transmitimos desde Casa Convite, un espacio que también promueve la cultura del mezcal, nuestra bebida oaxaqueña. Flavio, hace 30 años, ¿qué pensabas de la política? Hace 30 años yo ya era un activista. Sí. Estamos hablando de 1990 y tantos. ¿Cuándo empezó tu activismo? Bueno, empieza a principios de los 80s. Sí. A principios de los 80s. ¿Cómo te abocas a...? Pues en la universidad, ¿no? El momento de la universidad nos convoca. Precisamente el neoliberalismo estaba entrando en el país con mucha fuerza. Estábamos hablando de Miguel de la Madrid, estamos hablando de que estaba llegando el neoliberalismo a rajatabla, estábamos hablando de los planes de desarrollo, estábamos hablando de que el Fondo Monetario Internacional nos dictaba la política económica. Estábamos hablando de ese momento para el país. Y entonces... Tú estás en Chapingo, ¿no? Ajá. Primero en la UAPU y posteriormente en Chapingo. ¿Y cómo nace el tema de que, pues, ¿cuál fue la primera causa que abrazaste? Bueno, la primera causa relevante que acompañé
de la cual fui parte, fue que me sumé a un movimiento que en Oaxaca se dio para que la Escuela de Arquitectura de 5 de Mayo tuviera reconocimiento como escuela de arquitectura. Se divide arquitectura. Hay un proceso en la universidad de cuestionamiento al momento que vivía la universidad. El señor Niño de Rivera quería imponer a su esposa como rectora, se da un movimiento y paralelamente al interior de la universidad se da una lucha por la democratización, surge el movimiento de arquitectura de 5 de Mayo, nosotros éramos estudiantes de la preparatoria, yo nada tenía que hacer ahí, en el estricto sentido, yo que tenía un estudiante de preparatoria, ¿qué tenía que hacer? Pero nos fuimos a solidarizar con los compañeros de arquitectura de 5 de Mayo y así fue como observé lo que estaba pasando en ese momento en la UAPO. Y observé cómo conquistó 5 de Mayo su reconocimiento como escuela de arquitectura. Desde ese momento hay 2 escuelas de arquitectura en Oaxaca. Dos facultades de arquitectura de la universidad, de una misma universidad. El movimiento encabezado visiblemente por el maestro Sámano, por el maestro Torres Valdés, entre otros arquitectos destacados. Y entonces, estamos hablando de 76, 79. Estamos hablando creo que del 80, 79, 80, 81, algo así. A finales de los 70, ¿no? Sí, a finales de 70, principios de los 80. Principios de los 80. Y entonces, pues a mí me llamó mucho la atención. Y luego después pasé por la Universidad Autónoma Chapingo. Mi paso por la academia no fue muy afortunado. Sin embargo, en el caso de la política, y me formé, la universidad era un momento de mucha democracia en la universidad, mucha participación asamblearia, mucho activismo, desbordado el activismo en solidaridad, por ejemplo, con Juchitán y con movimientos populares campesinos en distintas partes del país. Entonces nosotros nos involucramos en era el boom de la coseíta también, ¿no? Sí, en ese momento en el Istmo de Tehuantepec, y me sumé a ese movimiento en Chapingo y posteriormente me empecé a vincular con lo que sería después un grupo de activistas donde estaba Salomón Jara, donde estaba Nazario Cuevas, donde estaba Fernando Cuevas, donde estaba Rey Morales, donde estaba Manuel Pérez, donde estábamos varios compañeros más. ¿no? En ese momento no, o sea, posteriormente nos encontramos con ellos en la fundación del PRD. No, ellos traían otro camino, parece que pertenecían al Partido Comunista, miren, de la lógica del Partido Comunista. Oye, hay muchos que no te perdonan, ¿no? Del hecho de que le hayas alzado el brazo a Vicente Fox. Estamos hablando de otro momento, del 2000. O sea, del 80 y tantos que yo inicio al año 2000. En el año 2000, en la campaña del año 2000, en la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, en el primer mitin de Cuauhtémoc Cárdenas llama en Acapulco a derrotar al PRI. Y dice, la única manera de derrotar al PRI, busca la convocatoria de Cuauhtémoc Cárdenas, es haciendo una coalición con el PAN. Impensable en ese momento. Así lo plantea Cuauhtémoc Cárdenas en Acapulco, en su apertura de campaña de Acapulco, así lo plantea. Y ha llegado la hora de sacar al PRI de Los Pinos. Y Cuauhtémoc Cárdenas lanza el llamamiento. Y el PRD y el PAN acuerdan sentarse a construir un programa de gobierno común. Lo construyen. Sí. Las reuniones se hacen en casa de Diego Fernández de Ceballos. Se sientan las cúpulas y los ideólogos de cada partido y construyen un programa de gobierno común. Y cuando todo está listo para ponerse de acuerdo, no llegan a un acuerdo sobre quién debe encabezar la coalición. El PRD planteaba elecciones primarias, así lo planteó, y Vicente Fox planteaba el mecanismo de encuestas. Y ahí es donde ya no hay acuerdo. Se rompe y al interior del PRD continúa abierto el debate, porque estábamos convencidos, porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era nuestro guía moral, nos dijo, la única manera de derrotar al PRI es haciendo una coalición. Uniendo fuerzas, porque matemáticamente o estadísticamente no era posible. O sea, porque las encuestas te ayudan a entender el momento político y te ayudan Entonces dices, si estoy en un 15% de preferencia electoral, el día de la elección no voy a llegar al porcentaje que necesito para ganar, que es el 40 y tantos, no sé, ¿no? Entonces hacen esos cálculos
Y bueno, está el debate abierto en toda la intelectualidad de México. Y entonces empieza a prevalecer la idea de cómo sacar al PRI de los Pinos. Y entonces al interior del PRD, un grupo de gente empezamos a plantear que no se trataba de llegar al poder, se trataba de acabar con el régimen de partido de Estado que tenía. Ese era el objetivo. El objetivo era ese. No asumir el poder por el poder. No, ni siquiera llegar al gobierno. Se trataba de acabar con el régimen de partido de Estado. Hay quienes lo dicen cómodamente. Se trataba de derrotar al régimen de partido de Estado que tenía oprimido a este país desde la época de los generales. Sí. Desde la época de los generales. Y entonces se da en el 2000 este fenómeno y muchos nos sumamos. No nos afiliamos al PAN, no nos volvimos panistas. Es más, creamos una organización que tenía como nombre una organización de izquierda en Oaxaca, y así es como llegamos al año 2000. Y entonces, pues, se derrota al PRI. Claro. Y el día de la elección, pues, eran emociones encontradas. Por supuesto. Porque había perdido Cuauhtémoc Cárdenas, que era nuestro líder. Sí. Había ganado Vicente Fox, que estaba derrotando al PRI, y estaba ganando Andrés Manuel López Obrador la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Sí. Ese es el momento histórico de México. Ese es un momento importante en México. Está la derrota. ¿Por qué no lo valoramos? ¿Por qué no valoramos ese momento? Yo creo que sí se valora, pero Fox traiciona la democracia, como se lo dijeron aquí en Oaxaca. Lo que se esperaba de un gobierno de transición, por lo menos, sí, se convierte en un gobierno de complicidad y en un gobierno de traición a México, en un gobierno que se subordina al PRI, que no cambia absolutamente nada, que deja intacto todo y que le permite que las cosas continúen igual. A eso es a lo que auténticamente se le llama gatopardismo. Eso fue en el 2000. Y en el 2006 nos sublevamos contra Fox, contra Ulises Ruiz, contra el PRI, contra el PAN y contra el gobierno. Sí. Contra el gobierno de México, contra el Estado mexicano. Nos sublevamos. 6 años después, la lucha se da en la calle y los derrotamos en la calle. El movimiento del 2006 se germina o empieza a germinar con un plantón magisterial. Y al rato se suma el FESODO, que era Frente de Organizaciones, Sindicatos de Oaxaca. Sí. Hay una interpretación del poder, del desalojo, represión, ¿cómo le llaman? Y ¡pum! Explota y nace el APO. Así es. Un 17 de junio, como hoy, se empezó a discutir la fundación de la APO. El 14 hace el desalojo. 3 días después. 3 días después se empieza a discutir la fundación de la APO, un día como hoy. Bueno, ¿por qué surge la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca? ¿Dónde está el germen? El germen de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca está en el movimiento social. No solo en la lucha magisterial, sí. La lucha magisterial es muy importante, es determinante, pero el germen está en la lucha social misma. El 1 de mayo del 2006, la movilización sindical de cada año se convierte en una gran movilización antigobierno. Sí. El 1 de mayo, no el 15, el 15 es la del magisterio, el 15 es otra gran movilización. Pero el 1 de mayo hay una gran movilización en Oaxaca. Y entonces tú, observador de los acontecimientos políticos, tú, activista, dices, algo está pasando en este estado. Sí, claro. Porque ves a los burócratas, que era un sindicato controlado en ese momento por el PRI, gritándole al gobernador. Sí, sacando. Protestando. Sí. Y gritando contra el PRI. El 1 de mayo del 2006. Y luego viene el 15 de mayo y sale la gente, los ciudadanos de a pie, a aplaudirle a los maestros el 15 de mayo. Y luego se convoca a una megamarcha el 7 de junio para hacerle juicio político
a Ulises Ruiz. Y salimos a hacerle juicio político a Ulises Ruiz. Y termina el evento del 7 de junio con una escenificación frente a la plaza, en la Plaza de la Danza, donde hay una enorme guillotina. Una enorme guillotina ahí, como en la Revolución Francesa, donde el tirano iba a ser guillotinado por el pueblo. Esa figura me gusta mucho, la figura de la guillotina en la Plaza de la Danza, y el juicio político contra Ulises Ruiz, donde se le encuentra culpable de asesinatos, de despojos, de violencia, de encarcelamientos a lo largo y ancho de Oaxaca, de estar saqueando el erario de Oaxaca. Entonces, hay un ambiente de subversión en Oaxaca. Totalmente. Porque además las elecciones eran en julio. Sí. Y la gente quería votar por Andrés Manuel López Obrador. La gente estaba con Andrés Manuel López Obrador. Los que estábamos en la movilización ante Ulises éramos en su gran mayoría simpatizantes de López Obrador. Se concatenan esos dos fenómenos y se concatena el hartazgo de la sociedad contra el PRI gobierno y contra los gobiernos en general, contra Fox. Sí. Y entonces esto estalla el 14 de junio. El 14 de junio es el detonante. La apuesta es equivocada. Ulises Ruiz piensa que el 14 de junio, cuando desaloje a los maestros, va a llegar las fuerzas federales, va a militarizar Oaxaca y va a poder manipular las elecciones en el mes de julio. Su apuesta es decir, desesperadamente le voy a cumplir a Roberto Madrazo el 1,000,000 de votos con el que me comprometí. Decíamos 1,000,000 de votos, decíamos nosotros. Y entonces golpea al magisterio, provocando que el gobierno federal mande. Es más, ya lo habían platicado, porque al mediodía del 14 de junio, revisa las noticias, sale Rubén Aguilar, me parece que se llamaba su vocero de Fox, a decir, la Policía Federal Preventiva no va a Oaxaca. Dejan solo a Ulises Ruiz. Exacto. Y estalla Oaxaca. O sea, Oaxaca se transforma en un escenario prerrevolucionario. Entra en un momento prerrevolucionario Oaxaca, con todas las características que ya conocemos. No es un movimiento en la capital del estado por unos cuantos revoltosos, no es el Zócalo y las calles adyacentes, no. Es un movimiento que atraviesa el estado, que es capaz de paralizar a los tres poderes del gobierno, que moviliza a decenas de miles de personas en las calles, que tienen la capacidad de tomar todas las estaciones de radio en Oaxaca, que incluyendo tiene su propia televisión, sí, que no la tuvieron ni las guerrillas de Latinoamérica. O sea, que crea nuevas formas de lucha, que convoca a artistas e intelectuales a sumarse, y que es un movimiento pluriclasista. Oye, Flavio, Es decir, todas las clases sociales, empresarios, esto es muy importante, clase media alta, religiosos, sacerdotes, los templos abiertos para que la gente pudiera comer en los templos abiertos convocando a la caída de Ulises Ruiz. ¿qué tanto cambió ese panorama de Oaxaca? ¿Qué tanto cambió Oaxaca? Radicalmente. Yo creo que ese estado de conciencia que generó el 2006 está latente. Es el estado de conciencia de los oaxaqueños. Nos convertimos en el estado más politizado del país. Que siempre lo hemos sido. Yo creo que en ese momento quedó más claro que nunca. Porque los artistas asumieron una posición política. Sí. Porque los religiosos asumieron una posición política. Porque los empresarios asumieron una posición política. Porque el ciudadano de pie estaba a favor o estaba en contra. La gran mayoría a favor. Porque los medios de comunicación que no se quisieron abrir, la gente los tomó. Sí. Porque tuvieron que entender medios como Noticias que tendrían que estar a favor de la gente. Y cuando medios como el Noticias entendieron que la gran mayoría estaba en la calle, pudieron tener unas ventas
impresionantes, enormes, Que además, que sacaban hasta 2 ediciones. Se adosa que también tenían el conflicto con el... Bueno, también, ahí estaba. Coyuntural, además. Bueno, todo, digo, ¿no? Entonces, tú veías cómo vendía como pan caliente en noticias. Entonces, insisto, porque era un medio de comunicación que le daba voz a la gente. Sí. ¿No? Entonces, los propios medios de comunicación se tuvieron que transformar, ¿no? Es bien importante el fenómeno porque atraviesa a los distintos ámbitos de la vida política y social de Oaxaca, porque es un movimiento donde las mujeres están al frente. Sí. Hay mujeres dirigentes, donde las mujeres están al frente de los micrófonos, donde están al frente La doctora Berta, ¿no? Una de ellas. Muchas. Digo, La doctora ella fue... Berta, el ícono, es ella. La maestra Carmen. Ah, claro. Hay una pintora, Alejandra, que estuvo en los micrófonos de Radio Universidad. Alejandra tenía creo que 15 o 16 años. Y estaba en los micrófonos de Radio Universidad. Por mencionarte otra compañera. Las que estuvieron al frente de la televisión y la radio en Corte TV. Sí. Las mujeres que tomaron, bueno, mujeres, jóvenes, muchísimos. Sí, muchísimos jóvenes. Estaban al frente y estaban en la dirigencia y eran voceros y estaban en los choques con la policía. O sea, es un movimiento pluriclasista que incluye a jóvenes, que incluye a mujeres, que incluye a ancianas y ancianos. Oye, ¿y en qué momento Flavio Sosa es el estandarte de la lucha? No, nunca fui estandarte. Oye, te jalaron, cabrón, Flavio, ¿no? Entonces, el interlocutor. No, ni tampoco fui interlocutor. Mira, lo que pasa es que yo tenía experiencia política, un poco de experiencia. O sea, yo era un activista. Hay personas que piensan que yo nací con el 2006 y yo vengo Los que no conocen tu historia. de un poquito antes, ¿no? Y entonces yo tenía cierta experiencia política. Y esa experiencia política pues me sirvió para estar en el movimiento. Pero se trataba también de la supervivencia, Toño. Por supuesto. O sea, se trataba de que si no estabas ahí te mataban, Toño. Tienes que ser visible. Claro, si no te mataban. Por supuesto, o sea, nos jugamos la vida. Nosotros ya nos habíamos jugado la vida en distintos momentos antes. O sea, yo veo ahora imágenes Cuando era más clandestino. de los 90s, yo veo imágenes de los 90s y digo, vaya, que yo sí estaba loco. No, o sea, estaba un poco loco porque solamente alguien así con tanta locura puede colocarse en esa situación. Entonces, estábamos acostumbrados a jugarnos la vida y en ese momento se trataba de la vida o la muerte. Sí. Entonces, de alguna manera, eso te permitía estar visible. Sí. ¿No? Yo recuerdo cuando salió la Marcha a México, lo platicamos. Sí. Lo platicamos con mi equipo más cercano. Yo tenía una organización y estaba parte del mismo. A ver, hay que destacar, no podemos estar en la bola. Sí. Tenemos que destacar porque si no nos van a matar, a nosotros nos van a matar. Y la prueba de que traían saña contra nosotros fue como se ensañaron con nosotros en la cárcel. César en la cárcel, Horacio en la cárcel, mi hermano Eric en la cárcel, mi primo Jorge en la cárcel, mi compañero Ignacio en la cárcel. O sea, nos metieron al bote a todos nosotros y nos dejaron un año a los que les salió barato y a mí me dejaron 18 meses. Oye, ¿te aplicaron la de plata, plomo o cárcel? ¿En qué sentido? No, mira. ¿Te ofrecieron? En varios momentos, por eso no me ofende. En algunos momentos me ofendía cuando decían, es que a lo mejor se vendió esto. Se vendió. Me daba mucha risa porque en distintos momentos llegaron a ofrecer dinero. Por supuesto que sí. Hubo un caso de una persona que me dijeron que porque fuera a visitarme y a ofrecerme dinero, le dieron 500,000 pesos para que lo hiciera. Nada más por irme a ofrecer. Y como era una persona a la que yo le tenía estima, le dije, no, gracias, no me interesa. No, lo escuché y me reí. Le dije, no me interesa. Me dijo, no, mira que no me interesa. Apóyame, mira, que si platicas con ellos yo me llevo mi lana. No dijo eso, ¿no? O sea, nunca. Después me enteré que le habían dado una lana para que fuera a ofrecerme, ¿no? Como puente. Pero no fue uno, Fueron varios, ¿no? Entonces, insisto, eso es lo más barato que intentó hacer el gobierno. Secuestraron a mi hermano Eric, lo detuvieron y se lo llevaron hasta Matamoros, Tamaulipas.
O sea, fue un secuestro para que yo me rindiera. Y mi hermano me dijo, no te rindas. Punto. ¿Tú te habías rendido? ¿Eh? ¿Te habías rendido por tu Por familia? supuesto que, no, o sea, yo hablamos con la comisión de mediación y yo le planteé con mucha claridad a uno de los mediadores que si se trataba de la libertad de mi hermano, yo me entregaba, o sea, ¿no? Hagamos un intercambio, yo me voy a la cárcel, no me voy a rendir, yo me voy a la cárcel. ¿No claudicaste? No, por supuesto, no se trataba de claudicar porque yo aquí, o sea, yo iba a seguir viviendo en Oaxaca. Yo no soy ningún traidor, ni aspiro a serme millonario, ni voy a ser millonario nunca. Aunque tus malquerientes dicen que tienes tu billetón. Pues pueden probarlo y si encuentran, les regalo la mitad de lo que encuentren, ¿no? La mitad de lo que encuentren se lo regalo. San Bartolo es tuyo. Ojalá, no. San Bartolo son tierras comunales para empezar. Es territorio comunal para empezar. Ahí no hay propiedad privada. San Bartolo es territorio comunal, para empezar. No, mira, se dijeron muchísimas cosas, construyeron toda una serie de mentiras. En 2010 yo ya estaba libre, o sea, ya había salido de la cárcel, ya había pasado 2 años casi en la cárcel, ya cada quien hacía sus cosas, el sacerdote hacía misas, sí, ¿no? El religioso iba a misa los domingos. Los reporteros seguían reporteando, ¿no? Los dueños de periódicos seguían vendiendo periódicos, ¿no? Y entonces yo era activista de mi partido. Y entonces mi partido me postula para ser candidato a diputado a petición del licenciado López Obrador. Bien. Porque el presidente iba a romper con el PRD y nos pidió que trabajáramos solamente con el PT y con MC. Con Convergencia. Convergencia. Lo que fue Convergencia. Voy a pedir licencia en el PRD, háganse cargo de Convergencia y del PT. Oiga, licenciado, pero es que nosotros somos del PRD. ¿Jalan o no jalan? No, sí jalamos ahora, pues. Y jalamos. Y entonces me postulan a mí. Y de la noche a la mañana aparecen espectaculares en todo el estado. En toda la capital, no exagero. Con mi foto. Llamándome incendiario y con fotos de un edificio incendiado. Un peligro para Oaxaca. Sí, así. Y el periódico de un personaje que anda por ahí, un muerto en vida que anda de regidor, me saca en primera plana. El día de la elección de Gavino fue. Estoy en la primera plana, Gavino y yo, y los autobuses incendiándose. Son un peligro para Oaxaca. Sí, una burda copia de la campaña de Un Peligro para México. Sí. Si a eso le agregas toda la campaña que hicieron cuando me mandaron al Moloya, cuando transmitieron en vivo mi encarcelamiento, donde me siguieron los helicópteros, me exhibieron como un trofeo de guerra de Felipe Calderón, donde me sacaron todos los medios, donde el PRD, que era mi partido, pagó un desplegado de una plana donde apoyaba mi encarcelamiento. Mi partido. Naturaleza humana. Mi partido, los de la dirección del partido. Lo recuerdo perfectamente quiénes eran. No les quiero decir su nombre. Ahí tienes tu desplegado. Pero los tengo en la lista, ¿no? Bueno. ¿Ya rencoroso? No, pues, ¿para qué? ¿Para qué sirve eso del rencor? No sirve para nada, es una tontería. No, entonces me criminalizaron, dijeron que mis hijos estudiaban en el extranjero, que yo tenía muchas cuentas bancarias, que era dueño de taxis, que era dueño de... ¿Cuánta cosa me inventaron? Que tenía no sé cuántas propiedades, no sé cuántas cuentas bancarias. Todo absolutamente falso. Bueno, al día de hoy es absolutamente falso. Yo no vivo pensando en enriquecerme, Toño. O sea, me da mucha risa cuando dicen eso. Entonces, se me criminaliza y todavía en el 2010 se me van con todo. O sea, me construyen una imagen y luego quieren... Y al día de hoy todavía me tratan, pretenden salirme con lo mismo, con el mismo cuento de hace 20 años. O sea, digo... ¿Qué tanto ha cambiado Flavio del 2006 al 2026? Pues yo ¿qué puedo decir de mí? Yo puedo decir que he subido mucho de peso, puedo decir que tengo muchas canas, ¿no? Pero yo creo que estamos del mismo lado, del lado de la gente, del lado de las mayorías, del lado que queremos una transformación. Yo entiendo que quienes hoy protestan en las calles son mis compañeros de lucha,
aunque algunos de ellos no me consideren. Yo creo que sus luchas son justas, muchas de ellas, y que están corriendo por procesos distintos al que estamos corriendo nosotros. No todas las respuestas están en la vía electoral, por supuesto, pero nuestra apuesta está en la vía electoral. Okay. Nosotros apostamos a que podemos avanzar en el proceso de transformación social, apoyando al gobierno del presidente López Obrador, apoyando a la presidenta Claudia, apoyando al gobernador Salomón Jara, acompañándolo en este proyecto. Y si fracasamos, la gente nos los va a reclamar, ¿no? Nos los va a reclamar. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice que cuando la revolución se venga abajo me van a cortar hasta el badajo, ¿no? Pues así te dicen, cuidado, porque si llegan los gringos, ¿no? Quién sabe cómo les vaya. Pues claro que corremos ese peligro con este fascista que está el presidente de los Estados Unidos, pero ahí está una apuesta y hay gente que le apuesta a la transformación social desde otra perspectiva, desde la lucha popular, y es absolutamente válida. ¿Es una lucha de izquierda? Sí. ¿Es una lucha legítima? Sí, en su gran mayoría. Hay algunas que no lo son, al igual que hay gente que está en la vía electoral que solamente busca el enriquecimiento personal o el lucimiento personal, ¿no? Hay de todo, pues. Entonces, yo entiendo que son procesos que corren paralelos, pero qué bueno que vayamos apuntando en la misma dirección, ¿no? Y esa es la apuesta, que logremos la transformación de este país. El presidente López Obrador sentó las bases de un desarrollo más equilibrado en el país. La presidenta lo está consolidando. El tema de los salarios es muy objetivo. El tema del control de la inflación, que permite que la persona que ahora gana un poco más le rinda un poco el dinero. Sí, pero ahora como funcionario, sí, en la cúpula del poder. No estoy en la cúpula del poder. En la cúpula del poder está Carlos Slim. Está en la cúpula del poder político oaxaqueño. No, para nada. En la cúpula del poder oaxaqueño. Va a decir Alfredo Harras. Mira, déjame decirte que una cosa. Hay una diferencia, ¿eh? Yo estoy claro que habemos quienes tenemos un espacio en el gobierno. El poder es otra cosa, realmente. El poder económico en este país es otra cosa. No, pero estamos hablando del poder de decisión. Échale. Desde la Secretaría de Cultura, ¿tú tienes un poder de decisión? ¿O no? Acotado realmente por las leyes, que es muy... Mira, te voy a explicar una cosa. ¿Este país necesita más presupuesto para la cultura? Sí. ¿Este estado requiere más presupuesto para la cultura? Sí. Mucho, mucho, mucho más, sí. ¿Requerimos invertir más en cultura? Sí. ¿Requerimos invertir más en educación? Mucho más. ¿Requerimos invertir mucho más en salud? Sí. Este es un proceso que está iniciando. Y yo me siento muy satisfecho de trabajar en que se sienten las bases de que se hagan las cosas un poquito mejor, que se vayan avanzando, que se vayan dando... ¿Cómo sienten las bases de cultura? Me parece importante lo que se está haciendo en Oaxaca. Se está acompañando, por ejemplo, a la música de una manera muy importante en el estado. Se está distribuyendo instrumentos musicales, se está abriendo la participación a los músicos en todo el estado. Y Oaxaca vive un momento muy especial para la música. Se está creando música en distintas partes de manera autónoma. Por ejemplo, en la región Mije. En la región Mije se está haciendo muy buen jazz. En la región Mije, claro, se está haciendo muy buen jazz. Son músicos de carrera. Claro, pero son, insisto, y lo están haciendo de manera autónoma. Entonces, ¿a nosotros qué nos toca? Ayudar un poquito a esos procesos. Ayudar un poquito a los procesos que se están dando en los bachilleratos musicales, por ejemplo, que es sorprendente ver que en una comunidad de Oaxaca, en la mañana, las jóvenes se dediquen toda la mañana hasta las 3 de la tarde a la academia, y de las 3 a las 11 de la noche o hasta las 12 de la noche estén con la música. Eso es maravilloso. Y eso solamente sucede en Oaxaca, ¿no? Y no está solamente sucediendo en una comunidad, está sucediendo en varias. Y hay experimentos musicales. Hace unos días estuve platicando con un músico destacado en la Sierra Mije que me dice, es que fuimos a Europa, a un festival donde está el top de la música en Europa. Y fuimos aplaudidos. Y fuimos bien recibidos. Y entonces, pues dices, es Oaxaca, ¿no? Y entonces, ese tipo de procesos que va caminando, a nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarlos. Y para eso requisitamos más recursos, sí. Y entonces, pues permanentemente también al interior del gobierno se busca que
hay una discusión permanente de, oye, vamos a apoyar este proyecto, oye, vamos a apoyar este otro. Hay que meterle al teatro también. Oye, gobernador, están los museos, hay que apoyarlos. El gobernador ha tenido mucha voluntad. Por ejemplo, en el tema del aumento del salarial para los músicos. Protestó la banda del Estado. Hicieron su concierto de protesta, ¿no? Hicieron un concierto de protesta, pero solamente protestaron como un par de veces, ¿no? O 3 veces protestaron, me parece importante. Se vale. Y se atendió. O sea, en ningún momento los descalificamos o ahora vamos a correr al que estaba al frente de la protesta. ¿Quién la anda organizando? No. Son tiempos del autoritarismo, ¿no? Nos sentamos a dialogar con ellos. ¿Es necesario protestar para que se le...? No es necesario, no debiera ser necesario, pero también se rompen inercias burocráticas. También hay inercias burocráticas. También en ocasiones no atendemos, ¿no? O sea, yo platico, por ejemplo, permanentemente con el maestro Faustino, que es el director de la Sinfónica, y él permanentemente cuestiona. Músico. Y él permanentemente cuestiona cómo funciona la Sinfónica. Entonces ya platicamos, dijimos, a ver, maestro, vamos a presentarle al gobernador un proyecto para que la Sinfónica sea la mejor Sinfónica de México. Estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces se logró un aumento importante para los músicos, me parece que 2,500 pesos mensuales de aumento a cada uno de los músicos, pues es un buen aumento, es un buen aumento. Digo, para una persona puede decir, no, pues 1,500 nada más, pero ya 2,000. En bolsa. 2,500. Sí, pero ya en bolsa ya sí, es... o sea, y entonces, bueno, entonces están protestando los de la banda del Estado. También le vamos a dar la Sinfónica, también. Y los de la marimba no están protestando, pero también hay que dárselos. Sí, los de la marimba chambean durísimo, durísimo. Tenemos una marimba del Estado que hace muchísimas presentaciones al mes. Muchísimas. Y están acá y están allá y van a todas partes y aman la música, al igual que la banda del Estado o al igual que los de la Sinfónica, son gente que ama la música, o la Orquesta Primavera, las maravillas que está haciendo la Orquesta Primavera, y entonces nos da mucho gusto acompañarlos, tener directores como los que tenemos, nos da muchísimo gusto, ¿no? Esas instituciones musicales en Oaxaca son maravillosas y entonces a mí me da mucho gusto pues trabajar con ellos, ¿no? Y lo hago, entonces lo hago con mucho gusto, o observar la evolución de nuestros museos. ¿Tú sabes cuánto tiempo estuvo cerrado el MACO? Sí. ¿Tú sabes la problemática que enfrentó? ¿Qué enfrentó? Ahora se está transformando el MACO, está al frente un artista. Ya le van a cambiar de nombre, ¿no? Contemporáneo reconocido. El MACO no, el MUPO. Es otra cosa. ¿Por qué el MUPO? ¿Por qué le van a cambiar el nombre al MUPO? Porque el Congreso del Estado nos exhortó a que tuviera un nombre más incluyente, porque artistas plásticas, mujeres, nos han pedido que su nombre sea más incluyente, no se sientan representados como Museo de los Pintores. Entonces yo podría ponerle el nombre que a mí me pareció adecuado, ¿no? Museo de las Pintoras y los Pintores, por ejemplo. No, decidimos consultar. Hoy mismo se está desarrollando un foro. Museo de Artistas Plásticas de Oaxaca. Sí, por ejemplo, allá, ¿no? De las artes plásticas, ¿no? Pero no, necesitamos que opinen los creadores. Si están opinando, estamos escuchando su punto de vista. Pues si nos quejábamos que antes los gobiernos no escuchaban, entonces pues ahora estamos escuchando y se está atendiendo, ¿no? Y procuramos a escuchar, a atender. ¿Hay protestas? Sí. ¿Es normal en Oaxaca? Absolutamente normal. ¿Tú renunciarías a la Secretaría de Cultura por apoyar un movimiento? Por supuesto que si en algún momento viera que no tenemos apoyo del gobierno del Estado, del gobernador, si viera que las cosas que se está ejerciendo abuso de poder, por supuesto que no estaríamos de acuerdo en participar en un gobierno que fuera así, autoritario, autócrata, que fuera abusivo, por supuesto que lo haríamos. ¿El poder no te ha cambiado? Mira, el licenciado López Obrador dice, el poder a los inteligentes los marea y a los tontos los vuelve locos. Yo no coincido con él. Yo pienso que el poder lo que hace es desnudarte y mostrarte tal como eres. Al hombre dar el poder para conocerlo. No, si tú quieres conocer a una persona, obsérvala cuando tiene un poquitito de poder, ¿cómo es? Sí. Y te vas a dar cuenta quién es esa persona. Claro. ¿Quién es esa persona? Entonces, uno tiene que observar a los lados, a la izquierda, a la derecha, a ver cómo están los demás para observar. Y verse en el espejo, ¿no? Y verse en el espejo, qué cosa no debes de hacer, ¿no? Ves a alguien que no te gusta su actitud y dices, eso no debo de hacer, no, qué mal. Oye, no, y ha hecho muchas veces el ridículo. ya no, una vez más ya no. Pero eso se podría llamar congruencia, ¿no? Pues intenta uno, ¿no? O sea, se intenta. No es fácil porque
Hay una cosa en la clase política, fíjate, el priismo, uno pensaba que era un partido político, que el PRI era un partido político. Yo pensaba que era un partido político. Ahora ya no es un partido político, ya es una cosa ahí, un muerto insepulto, ¿no? Una entelequia. Sí, una entelequia, eso. Pero se convirtió en cultura política en este país. Sí. Entonces, el priismo es una subcultura política que está presente en los gobiernos de todos los partidos. En propio Morena está la subcultura política priista. Entonces, hay muchos periodistas. En muchos morenistas. Y entonces tú dices, yo no debo ser eso. Contra eso es contra lo que yo luché, ¿no? Entonces yo no puedo ser eso. Porque yo he luchado toda mi vida, o digo que he luchado toda mi vida, digo yo, sí, contra eso. Entonces yo no puedo convertirme en eso que decía detestar, ¿no? El guarurismo, la parafernalia, ¿no? Los choferes. La parafernalia. Esas cosas son cosas del viejo régimen, digo yo, ¿no? Yo no sé si corra más peligro que otros o menos, no lo sé. Sí. Pero creo que ha corrido peligro, ¿no? Sí. Creo que he corrido peligro y creo que por ahí debo tener algunos enemigos. Pero pues si me van a matar con todo y guaruras o sin guaruras, ¿no? Siempre. Quien te quiere hacer algo. Bueno, entonces, digo, por ejemplo, en el tema de la ostentación, en el tema de la búsqueda del enriquecimiento, pues yo creo que yo no estoy en eso, ¿no? Yo no estoy en eso. Yo quiero seguir viviendo con tranquilidad cuando no tengo una responsabilidad de servicio público, porque creo que soy un servidor público, no me la creo que soy un gobernante, soy un servidor público de la sociedad, punto. O sea, no me escandaliza que alguien me diga, oye, ¿tú eres un servidor? Sí, yo soy un servidor, o sea, no, a mí no me tienes que rendir ninguna ceremonia, ni cuadrarte, ni nada, somos ciudadanos y me toca servir, ¿no? Flavio Sosa, genio y figura. Pues no sé. Flavio, pues ya se nos agota el tiempo. Te agradezco mucho esta charla. Esperemos tener otra oportunidad. 2 preguntas. ¿Morena tiene qué tanto de futuro? Mira, Morena se encuentra desde hace ya un buen rato. Yo me atrevo a decir que desde que llegó al gobierno, en un permanente dilema. O se convierte en un partido político o se convierte en un apéndice del gobierno. Ese es el debate permanente. ¿Qué queremos ser? ¿El partido del gobierno o el partido que está gobernando? Exacto. ¿No? Y entonces creo yo que ese es el primer gran reto. Segundo, ¿vamos a dejar atrás el priismo? O lo vamos a adoptar. O nos vamos a mimetizar, ¿no? Ese es otro gran debate que tenemos. Tercero, ¿el partido puede diferir de la presidenta de la República o no puede diferir? Eso tenemos que debatirlo. ¿No? ¿Puede diferir o no del gobernador? Tenemos que debatirlo, lo tiene que debatir el partido. Sí. ¿No? Con una independencia. ¿Quién manda en el partido? ¿La presidenta o el gobernante? ¿Eso es un partido político? Esos son los debates que tenemos que dar. Ahora, ¿tenemos órganos que permitan la libre discusión política? ¿Tenemos órganos que ayuden a la formación política realmente? Esos son los grandes dilemas del partido. Pero sobre todo el tema de la subcultura política priista, ¿no? Hoy participé en una entrevista con América del Valle, una compañera que participó en el movimiento de Atenco. Ella habló de Atenco y yo hablé de Oaxaca de hace 20 años, ¿no? Y ella hablaba de los movimientos sociales y el papel que tienen los movimientos sociales en el partido. ¿El partido está escuchando a los movimientos sociales? ¿Estamos escuchando a los movimientos sociales o no estamos escuchando a los movimientos sociales? ¿O queremos que los movimientos sociales nada más nos aplaudan? Ese es un debate que tenemos abierto. Creo que el partido tiene que revisar todo esto, tiene que entrar por una profunda revisión para que tenga futuro como partido,
Por supuesto. Si no, va a tener futuro, pues como apéndice del gobierno, ¿no? Y sigue siendo movimiento, nada más. Pues de nombre, ¿no? Sí. De nombre, ¿no? De Porque nombre. todo movimiento evoluciona. Claro, o involuciona también. En este caso, Puede involucionar, claro. Entonces es la gran disyuntiva que tiene el partido y tenemos que contribuir. Insisto, no se trata de discurso ni de pose, se trata de revisarlo a fondo, ¿no? Porque no hemos encontrado todavía la fórmula. debería ser una revisión así como decimos nosotros en el programa. Una revisión sin filtro. Ya vas a cumplir un año, ¿eh? Sí. Y ahora todo el mundo utiliza el tenemos una plática y vamos a hablar sin filtro. Dices, oye, ¿por qué hasta ahora hablas de sin filtro, no? Sí. Y digo, que realmente esa es tu disyuntiva, sin filtro. Así debiera ser. Y para finalizar, ¿dónde te ves dentro de 6 años? ¿Una curul? No, más bien yo creo que la primera, si estamos pensando nada más en puestos políticos, pues qué aburrida es la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, Generalmente yo no estoy pensando en qué puesto sigue, ¿no? O sea, sé que el próximo año hay elecciones, pero pues ahorita yo tengo una responsabilidad y tengo que salir adelante con esa responsabilidad. Estamos trabajando para que en noviembre, diciembre podamos inaugurar el Museo de Arte Ritual. Esa es una gran tarea. Se acaban de iniciar los trabajos, o sea, están a punto de iniciar los trabajos en el Álvaro Carrillo y esa es otra gran tarea. Uh-huh. Entonces, simplemente con dos nuevos centros culturales vamos a tener muchísima responsabilidad. Y luego le planteé al gobernador que tengamos un área para descentralizar la política cultural, que tengamos una estructura que nos permita descentralizar la política cultural. Esa es otra gran tarea. Y otra área para la defensa del patrimonio, y para el reconocimiento del patrimonio de los pueblos y comunidades, uh-huh, y para su defensa. Entonces, pues tienes que entretener. O sea, para no pensar. En realidad, ahorita tengo una responsabilidad que la tengo que concluir, ¿no? O sea, debo concluirla. Debo concluirla, pues vamos a hacer el máximo esfuerzo, lo hacemos, lo tratamos de hacer porque el gobernador pues, le echa los kilos, él empieza a las 5 de la mañana y termina hasta las 11 de la noche. Flavio, en aras de que tengamos mayor representatividad en Oaxaca, te vas a ir de diputado federal. Yo no sé quién toma esas decisiones, hasta el día de hoy no me han llamado para eso nadie, ¿no? O sea, todavía no me ha dicho el presidente de Morena, oye, o la presidenta de la República todavía no me ha llamado, o está. Eso. Gracias, Toño. Querido Flavio, gracias. Muchísimas gracias igualmente por todo esto y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Si queremos. Hasta luego.